¿Sabes cuál es el momento en que tu situación financiera pasa de estar bajo control a convertirse en caos? No es cuando pierdes el empleo, no es cuando llega una emergencia inesperada, es mucho antes. Es en ese instante silencioso, invisible, donde tomas una pequeña decisión que parece inofensiva, pero que activa una cadena de consecuencias que termina destruyendo tu estabilidad económica. Y lo peor de todo es que cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde, ya estás adentro del caos y no sabes cómo salir. La mayoría de las personas creen que el colapso financiero es algo repentino, un accidente, un golpe de mala suerte, pero la verdad es otra. El verdadero inicio del caos financiero no es un evento dramático, es una grieta, una fisura pequeña que se abre en tu control, en tu atención, en tu conciencia. Y esa grieta, si no la detectas a tiempo, se convierte en una ruptura total. Ese es el punto de ruptura, el momento exacto donde todo empieza a desmoronarse. Y casi nadie lo percibe hasta que ya vive las consecuencias. El punto de ruptura no llega con un cartel de advertencia, no hace ruido, no te avisa, simplemente ocurre. Y ocurre porque dejaste de prestar atención, porque normalizaste un gasto que antes no tenías, porque pensaste que una vez no hace daño, porque creíste que mañana lo compensas, porque confiaste en que tu ingreso seguiría siendo el mismo, porque actuaste como si el futuro fuera a resolverse solo. Y cuando finalmente miras tu cuenta bancaria, tu tarjeta de crédito, tus deudas acumuladas, ya no reconoces cómo llegaste hasta ahí. Este es el problema central de la vida financiera de millones de personas. No saben identificar el momento en que pierden el control. No perciben la transición. No sienten el cambio. Viven en piloto automático, gastando sin reflexionar, consumiendo sin planificar, confiando en que todo va a estar bien. Y cuando despiertan, ya están endeudados, ya están viviendo al límite, ya están en modo supervivencia y se preguntan, ¿cómo llegué aquí? La respuesta es simple: llegaste aquí porque no viste el punto de ruptura, porque no entendiste que el caos financiero no empieza cuando ya no puedes pagar, empieza cuando dejas de controlar, cuando tu atención se desvía, cuando tu conciencia se apaga, cuando tu comportamiento cambia de forma casi imperceptible, pero letal. El cerebro humano no está diseñado para detectar cambios graduales. Está programado para reaccionar ante peligros inmediatos, evidentes, agresivos, un ruido fuerte, un golpe, una amenaza directa. Pero los cambios lentos, sutiles, casi imperceptibles, no activan esa alarma interna. Y el colapso financiero es exactamente eso, un proceso lento, silencioso, acumulativo. No es un evento, es una deriva. Imagina que estás en un bote en medio del océano. No hay tormenta, no hay olas gigantes, solo una corriente suave que te mueve poco a poco hacia un lugar que no elegiste. Al principio, ni siquiera lo notas. El paisaje parece el mismo, el movimiento es tan sutil que tu cerebro lo ignora. Pero pasa una hora, pasan 2, pasan 3, y cuando finalmente levantas la vista, ya estás lejos de donde querías estar. Ya no reconoces el lugar, y regresar ahora es mucho más difícil que si hubieras corregido el rumbo al inicio. Eso es el punto de ruptura financiero. Es el momento en que la corriente te agarra sin que lo notes. Y cuando te das cuenta, ya has perdido terreno. Ya estás lejos de tu objetivo, ya estás dentro del problema. Y salir va a requerir mucho más esfuerzo, tiempo y sacrificio que si hubieras actuado antes. La gran pregunta es, ¿cómo se ve ese momento? ¿Cómo identificar el punto de ruptura antes de que sea demasiado tarde? El punto de ruptura tiene características muy específicas. No es solo un gasto grande. No es solo una mala decisión aislada, es un cambio de patrón. Es cuando empiezas a hacer cosas que antes no hacías.
cuando normalizas comportamientos que antes evitabas, cuando justificas decisiones que antes cuestionabas, cuando tu conciencia financiera empieza a debilitarse y tu atención empieza a dispersarse. Por ejemplo, antes revisabas tu cuenta bancaria cada semana. Ahora hace un mes que no la abres. Antes sabías exactamente cuánto gastabas. Ahora solo tienes una idea vaga. Antes comprabas lo necesario. Ahora compras lo que te provoca. Antes pagabas todo a tiempo. Ahora empiezas a dejar una factura para después. Antes el crédito era una herramienta. Ahora es tu única salida. Esos cambios no son inocentes. Son señales, son advertencias, son el inicio del colapso. Pero como ocurren de forma gradual, el cerebro no los registra como amenaza. Los normaliza, los justifica, los minimiza, y ahí es donde empieza la ruptura. Otra característica del punto de ruptura es la pérdida de sincronía entre ingreso y gasto. Antes sabías cuánto entraba y cuánto salía. Ahora ya no tienes esa claridad. Antes tu gasto estaba dentro de tu ingreso. Ahora ya no estás seguro. Antes el mes terminaba con saldo positivo, ahora termina en cero, o peor, en negativo. Ese desequilibrio es el corazón del problema, porque cuando tu gasto empieza a superar tu ingreso, aunque sea por poco, ya entraste en zona de riesgo. Y si no corriges rápido, la zona de riesgo se convierte en colapso. El punto de ruptura también tiene un componente emocional. Empieza con una sensación incómoda, pero vaga, una especie de ansiedad difusa, un pensamiento recurrente que prefieres ignorar, una pregunta que evitas hacerte. ¿Estoy bien financieramente? Ese malestar interno es tu sistema de alerta tratando de avisarte. Pero la mayoría de las personas no escuchan esa señal. La reprimen, la distraen, la tapan con más consumo, más entretenimiento, más ruido mental. Y al hacerlo avanzan más rápido hacia el colapso. La razón por la que el punto de ruptura es tan peligroso es porque activa un efecto dominó. Una vez que cruzas esa línea invisible, cada decisión que tomas refuerza el problema. Empieza un círculo vicioso difícil de romper. Por ejemplo, empiezas a usar el crédito para cubrir gastos cotidianos. Eso genera intereses. Los intereses reducen tu capacidad de pago. Eso te obliga a seguir usando el crédito. Más crédito, más intereses, menos liquidez, más estrés. Y en pocos meses estás atrapado en una espiral que no sabes cómo detener. O este otro, dejas de ahorrar porque este mes está difícil. Pero el mes siguiente también está difícil. Y el otro también. Y de pronto pasan 6 meses, 1 año, 2 años, y no tienes ni un peso guardado. Y cuando llega una emergencia, no tienes colchón. Entonces te endeudas, y ahí empieza todo de nuevo. Deuda, intereses, menos liquidez, más dependencia del crédito. El efecto dominó es implacable. Una decisión mala lleva a otra peor. Un desliz lleva a un hábito. Un hábito lleva a un patrón. Y un patrón lleva al colapso. Por eso el punto de ruptura es tan importante, porque es el primer dominó, es el que activa toda la cadena, y si lo detienes ahí, evitas todo lo que viene después. Entonces, ¿cómo evitar el punto de ruptura? ¿Cómo detectarlo antes de que se convierta en caos? Primero, atención constante. No puedes controlar lo que no mides. No puedes corregir lo que no observas. Tienes que saber en todo momento cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, cuánto tienes. No aproximadamente, exactamente. Esa claridad es tu primera línea de defensa. Sin ella, estás ciego. Y cuando estás ciego, cualquier paso puede ser hacia el precipicio. Segundo, rompe el piloto automático. La mayoría de los gastos que hacemos son inconscientes, automáticos, repetitivos. No los cuestionamos. Simplemente ocurren. Y ahí está el peligro, porque cuando gastas sin pensar, pierdes el control. Tienes que recuperar la conciencia. Antes de cada compra, pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Es urgente?
Puedo esperar. Hay alternativa más barata. Este gasto me acerca o me aleja de mi estabilidad. Esas preguntas simples son suficientes para romper el automatismo y recuperar el control. Tercero, establece límites claros. Sin límites todo vale. Sin restricciones, el gasto se expande hasta ocupar todo el ingreso disponible. Es una ley psicológica inevitable. Por eso necesitas límites firmes, no negociables. Por ejemplo, el 50% de tu ingreso para gastos fijos, el 30% para gastos variables, el 20% para ahorro y deudas. Esos límites te obligan a priorizar, te obligan a elegir, te obligan a controlar. Y eso es exactamente lo que necesitas para evitar el punto de ruptura. Cuarto, no ignores las señales de alarma. Si sientes ansiedad por dinero, no la tapes. Si evitas revisar tu cuenta, no sigas evitando. Si sabes que algo está mal, no lo postergues. Esas señales son tu sistema interno tratando de avisarte. Escúchalas, investiga, actúa, porque entre más tiempo pase entre la señal y la acción, más profundo será el problema. Quinto, construye un margen de seguridad. Vivir al límite del presupuesto es vivir en el borde del colapso. Cualquier imprevisto te tira, cualquier emergencia te hunde. Por eso necesitas margen, un colchón financiero que te proteja, aunque sean 500 pesos, aunque sean 1000. Lo importante no es la cantidad, es el hábito, es la disciplina, es la decisión de no gastar todo lo que ganas, porque ese margen es lo único que te separa del caos. Ahora, hablemos de las creencias que te impiden ver el punto de ruptura. Creencia número 1. Yo tengo el control. Falso. Si no mides, no controlas. Si no planificas, no controlas. Si gastas sin pensar, no controlas. El control no es una sensación, es un sistema, es una práctica, es una decisión diaria. Y la mayoría de las personas confunden la sensación de control con el control real. Viven tranquilos porque no ven el problema, pero no verlo no significa que no exista. Creencia número 2. El mes que viene me recupero. Falso. Si este mes gastaste de más, el mes que viene vas a empezar con desventaja. Vas a tener que compensar. Y mientras compensas, siguen llegando gastos. Entonces vuelves a quedar corto y prometes que el siguiente mes sí. Y así pasan los meses, los años, y nunca te recuperas, porque el problema no es el mes, es el patrón, y el patrón no se rompe solo, hay que romperlo con decisión. Creencia número 3. Esto es temporal. Falso. Lo que llamas temporal generalmente es el inicio de algo permanente. Ese gasto que hiciste por única vez se repite al mes siguiente. Esa compra que era urgente resulta que no era tan urgente. Ese crédito que ibas a pagar rápido sigue ahí 6 meses después. Lo temporal se convierte en hábito y el hábito se convierte en patrón y el patrón se convierte en tu realidad financiera. Creencia número 4. No soy bueno con el dinero. Falso. Nadie nace sabiendo. El manejo del dinero es una habilidad. Se aprende, se practica, se mejora. Pero si te convences de que no puedes, entonces no vas a intentar. Y si no intentas, obviamente no vas a mejorar. Esa creencia es una trampa mental. Es una excusa para no hacerte responsable. Y mientras sigas usando esa excusa, vas a seguir en el mismo lugar. En mentalidad de valor, hablamos de decisiones, no de milagros. Porque el cambio financiero real no viene de un golpe de suerte ni de una estrategia mágica. Viene de entender tu comportamiento y corregirlo a tiempo. Ahora que entendés qué es el punto de ruptura y cómo se manifiesta, queda una pregunta central. ¿Qué haces si ya lo cruzaste? ¿Qué haces si ya estás del otro lado? ¿Qué haces si ya estás en medio del caos? Lo primero es aceptar la realidad sin dramatismo, sin culpa paralizante, sin victimización. Estás donde estás porque tomaste ciertas decisiones. Ahora tenés que tomar otras. Eso es todo.
No hay tragedia, hay situación. Y toda situación tiene salida si la enfrentas con claridad y método. Lo segundo es frenar el sangrado. Antes de pensar en soluciones complejas, tenés que detener el problema inmediato. Y el problema inmediato es el desequilibrio entre ingreso y gasto. Si gastás más de lo que ganás, nada va a funcionar. Ninguna estrategia, ningún plan, ningún esfuerzo. Primero tenés que cerrar esa brecha, y eso significa cortar gastos. Sí, cortar, no reducir suavemente, cortar. Identificar todo lo que no es esencial y eliminarlo, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque te cueste, porque si no cortas ahora, vas a tener que cortar el doble después. Lo tercero es reconstruir la conciencia financiera. Volvé a saber cuánto ganás. Volvé a saber cuánto gastás. Volvé a saber cuánto debes. Volvé a revisar tu cuenta. Volvé a anotar tus gastos. Volvé a hacer preguntas antes de comprar. Recupera el control desde la base, porque sin conciencia todo lo demás es ilusión. Lo cuarto es establecer un plan simple. No tiene que ser perfecto, tiene que ser claro. Por ejemplo, este mes voy a gastar X cantidad en comida, Y cantidad en transporte, Z cantidad en servicios. Todo lo demás, no. Ese nivel de simpleza es suficiente para empezar. Después podés ajustar, después podés mejorar, pero al inicio lo que necesitas es estructura, límites, dirección. Lo quinto es ser paciente con el proceso. Salir del caos financiero no es rápido, no es lineal, no es cómodo. Va a haber días difíciles, va a haber tentaciones, va a haber imprevistos, pero si mantenés la dirección, si seguís las reglas que estableciste, si no abandonás el plan a la primera dificultad, vas a ver resultados. Tal vez no este mes, tal vez no el siguiente, pero en 6 meses, en un año, vas a mirar atrás y vas a ver la diferencia, vas a ver el avance, vas a ver que sí se puede. El punto de ruptura financiero es el enemigo silencioso de tu estabilidad económica. Es el momento en que perdés el control sin darte cuenta. Es la grieta que se convierte en colapso. Y lo peor es que la mayoría de las personas no lo detecta hasta que ya es demasiado tarde. Pero ahora vos sabés qué es. Sabés cómo se manifiesta. Sabés qué lo provoca. Sabés cómo evitarlo. Y si ya lo cruzaste, sabés cómo empezar a salir. La pregunta que queda es esta: ¿vas a seguir esperando a que el caos llegue solo? ¿O vas a tomar el control ahora antes de que sea inevitable?